Esto es en vivo. Saludos República Dominicana, ya está el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, con un solo propósito: orientar, educar en el ámbito jurídico a todos los dominicanos y a los confines de la humanidad. Ya estamos prácticamente en Europa, en vivo en Estados Unidos. Señores, donde quiera que vamos, se preguntan por Abogado, Justicia y Sociedad. Cada fin de semana tenemos los mejores invitados y este no es la excepción. Ya se encuentra con nosotros un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, dedicado a la investigación tanto en el ámbito constitucional, pero más que todo consagrado a lo que es el derecho de los internos, lo que califica, lo que determinan los caracteres del juez de la ejecución de la pena. Con ustedes, con nosotros, el magistrado Rubén Darío Cruz Uceta. Claro, un placer, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, magistrado, el juez de la ejecución de la pena? Estamos bien, gracias a Dios, trabajando mucho como siempre. La ejecución de la pena es una jurisdicción en la cual, debido a precisamente a su fin, pues todo lo que es condena pasa por la ejecución de la pena, todo lo que es medidas alternativas a la pena, como las suspensiones, etcétera, todo eso va a la ejecución de la pena y por tanto es una jurisdicción que se mantiene cargada de trabajo 24 horas, o sea, es una jurisdicción que consume mucho tiempo, consume el personal, porque se trabaja mucho. Magistrado, somos testigos del trabajo tesonero que ustedes están llevando. Sin embargo, a pesar de esto, hay problemas. Vi unos videos del Pinito de la Vega, videos de distintas cárceles del país, donde se plantea que todavía se siguen violentando los derechos fundamentales, todavía se sigue maltratando la dignidad del interno. Bueno, es una lucha constante, o sea... Todavía siguen sometiendo a plancha y a tortura. Se han colado distintos videos en las redes sociales. Magistrado, ¿es que se ha hecho poco? ¿Es que falta? ¿Qué está pasando? Porque esto debe de superarse. Bueno, decía que es una lucha constante porque precisamente la función primordial del juez de ejecución de la pena es esa de garantizar los derechos fundamentales. Lo que pasa es que hay que ubicarse en que un centro de corrección necesariamente tiene que ser una zona de conflicto, porque usted sabe que allí tenemos a muchas personas que están en una situación, en un estatus de internos preventivos, esperando juicio o esperando preliminares, y otro grupo que son internos condenados, y yo no voy a descartar plenamente de que estas situaciones denunciadas no existan, porque de hecho ya, como te he dicho, yo no he visto los videos, pero sí ya he escuchado los comentarios. Entonces es posible que en este tipo de instituciones se den esos escenarios, y por eso precisamente está la figura de juez de ejecución de la pena, que tiene ese propósito de garantizar los derechos. Es una lucha constante, decía, porque ya nosotros vamos rumbo a los 15 años en la función, y de hecho han sido muchos los expedientes en los cuales se han generado quejas por violaciones a derechos fundamentales. De hecho, recientemente yo acabo de concluir mi tesis de maestría. Felicidades. Muchas gracias, de manera magistrado. pública, Sí. por ese éxito que ha logrado, magistrado. Es una maestría precisamente en administración penitenciaria, pero no se queda en el área administrativa. Es una maestría amplia que tiene una serie de áreas en las cuales se tiene conocimiento, se trabaja. Entonces nuestro tema precisamente verso sobre
las funciones del juez de ejecución de la pena y del modelo penitenciario en el proceso de judicialización. Hicimos un trabajo de campo y ese trabajo de campo dio como resultado que existen violaciones a derechos fundamentales en los centros penitenciarios y entonces nuestra obligación es enfrentar esas violaciones y tratar de llevar a la normalidad a estos centros. No dejo de mencionar también, porque hay que decirlo, no es justificando para nada una violación a la integridad física, al derecho de comunicación de los internos, a su derecho a la alimentación, a la educación, a todos los derechos que la sentencia no elimina, pero sí decir que como los centros penitenciarios son lugares en los cuales se ejecuta un reglamento disciplinario, no siempre los internos están dispuestos a someterse a la disciplina y entonces tenemos una serie de internos que son la minoría, pero que intervienen en novedades disciplinarias y entonces el modelo, el sistema tienen la obligación de imponerse, porque no vamos a permitir que el modelo se convierta en lo que los internos indisciplinados quieren lograr. No, la disciplina tiene que mantenerse y entonces vamos a mantener la disciplina y vamos a garantizar los derechos siempre dentro del marco del respeto a los reglamentos disciplinarios de los centros. O sea, eso es innegociable y tiene que ser así, porque si lo que queremos es lograr que ese que está en el centro hoy día condenado reciba un tratamiento que también se demostró en la maestría en virtud del trabajo de campo, de que el modelo está desarrollando ese programa, nosotros no podemos dejar que se caiga ese programa de tratamiento, de formación, porque lo que queremos es la rehabilitación y para lograrlo hay que imponer ese programa de tratamiento. ¿Usted comprende? Magistrado, usted que es de los fundadores, usted de los que inicia el juez de la ejecución de la pena en República Dominicana, pudiéramos ver, antes de entrar a un punto nodal clave que vamos a desarrollar, 3 logros que usted como juez de la ejecución de la pena se ha podido alcanzar en lo que es la justicia con relación a los internos en la República Dominicana. Bueno, pienso desde mi humilde punto de vista que el principal logro es, primero, después de haberse implementado el modelo penitenciario, la creación de la escuela penitenciaria, el desarrollo del programa de tratamiento, el principal logro que ha alcanzado el sistema penitenciario en conjunto con el juez de ejecución de la pena es reducir la reincidencia delictiva en más de un 95%. O sea, usted puede buscar los datos estadísticos. Me estoy refiriendo, magistrado, al Departamento Judicial de Santiago, porque aquí que nosotros ejercemos, ¿verdad? Al suyo. Usted sale a buscar estadísticas de personas que se hayan formado en el nuevo modelo penitenciario a partir del año 2005 y usted no encuentra que personas que hayan sido beneficiados con libertad condicional, permisos de salida o que hayan cumplido la totalidad de la pena, usted no encuentra una reincidencia mayor de un 5%. Es más, yo creo que quizás no llegue al 5%, pero somos conservadores en ese sentido. Entonces el principal logro es ese. El segundo logro es que los internos y las internas se hayan interesado en más de un 75% en integrarse a los programas de tratamiento. Y tercero, pienso que el mismo modelo penitenciario ha servido para concientizar a sus miembros, porque si bien todavía hoy día nosotros estamos recibiendo denuncias por violaciones a derechos fundamentales, hay que admitir que ha habido mucha conciencia por parte del personal, especialmente del personal de vigilancia y tratamiento penitenciario, y en ese aspecto, en cuanto al trato a los internos, se ha avanzado mucho. O sea, entonces pienso que esas 3 cosas, el reducir la reincidencia, el lograr interesar a los internos a integrarse al programa de tratamiento y tercero, de concientizar al personal en aspectos de respeto a los derechos fundamentales, creo que son logros importantes, no del juez de ejecución de la pena, yo diría que del sistema penitenciario en su conjunto. Magistrado, hay crítica, hay problemas. La sociedad a veces no tolera que se sometan a programas especiales, que se le apliquen la ley, el reglamento del juez de la ejecución de la pena y salgan a las calles delincuentes
que para la sociedad son temibles. Entonces, por lo general, achacan esa situación a los jueces. Ahí anda Marino, el que mató a fulano, el violador, ya lo soltaron los jueces. Ahí anda, ahorita va a ser lo mismo. La pregunta es la siguiente: la ley, la Constitución, el clamor público, la sociedad, ¿qué hacemos? No se muevan al regreso de la pausa. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago y yo te veo mío, mi amor, hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. A ver, Martínez, pero una cosa. Hermoso día, Santiago. Es tierra de campeones y también de carnaval. Las alegres del Caribe pa' gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. Santiago está lindo, Santiago está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, está hermoso, ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Es que Santiago está lindo. Lo sabe uno. Abel Martínez, llegó el orden, qué lindo está mi Santiago. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón. Santiago está lindo, Vamos a Santiago. Gracias por acompañarnos.
Estamos conversando con el magistrado juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santiago, Rubén Darío de la Cruz Uceta. No, Y de la Cruz no, maestra, acuérdese, Cruz Uceta. Cruz Uceta. Sí. Ese magistrado, él defiende mucho ese apellido Claro. de la madre. Magistrado, es que no podemos estar de acuerdo con usted. Dice la población que no, ¿En qué aspecto? que no. La población dice que no. Ahora, ¿tendrá la población razón? Cada vez que liberan un criminal, la sociedad se queja. Ahora, ¿a quién atendemos? ¿A la ley? ¿A la sociedad? ¿Al mandato constitucional? Sería bueno que el pueblo entienda esto, magistrado. Bueno, ese concepto de libertad que usted expresa, no sé en qué etapa debo No, ubicarme. no, como juez ya, a un condenado, Ok. cuando se le, No, si se se le trata- cambia el régimen de cumplimiento de la ejecución. pena. Perfecto, bueno, mire, nosotros tenemos un principio constitucional establecido en el artículo 40, numeral 16 de la Constitución, que establece que la pena tiene un fin, y el fin es rehabilitar. Entonces, hay dos momentos en los cuales usted evalúa a la persona que ha violado la ley penal. Por ejemplo, el momento de la comisión del hecho es uno, y el momento de la evaluación de su conducta y de su posible rehabilitación es otro, que de acuerdo a la ley, los momentos en los cuales se puede verificar esa situación es, primero, en la comisión del hecho se conoce una medida de coerción, se conocen actos de investigación, se conoce una audiencia preliminar, y si hay pruebas, entonces se va a un juicio. En el juicio de fondo se discuten las pruebas. Una vez demostrada la responsabilidad penal del procesado, es decir, cuando se destruye la presunción de inocencia de la cual él goza, entonces se produce una sentencia condenatoria. Y la persona, si está en prisión preventiva, se queda en prisión para cumplir la pena que se le impuso, y si está en libertad, en virtud de que la medida de coerción haya sido no privativa de la libertad, entonces se emite una orden de arresto, y ese condenado, cuando la sentencia adquiere la autoridad de la cosa juzgada, vuelve a prisión, en virtud de esa orden de arresto, si estaba en libertad, repito, y se lleva al centro penitenciario. ¿Para qué? Bueno, en el centro penitenciario se supone que él se va a integrar a una serie de programas que ya conversamos en el aspecto educativo, formal, vocacional, religioso, espiritual, humano, y entonces pasamos al otro momento, la otra evaluación, y es cuando ya ese procesado ha entrado en la etapa en la cual la ley le confiere derechos para participar en un periodo del régimen progresivo que se llama prueba, ¿verdad? O sea, el sistema penitenciario nuestro tiene 3 periodos progresivos: de observación, tratamiento y prueba. Se pasó la observación, se pasó la etapa de tratamiento y vamos entonces al periodo de prueba. Ya usted en este momento no puede evaluar a la persona igual que en el momento en que se juzgó, en el momento en que se le conoció medida de coerción, etcétera, porque ya ha pasado una etapa que puede ser larga, de acuerdo a la duración de la pena, de tratamiento. Entonces vamos a evaluar su estatus, sus condiciones, su conducta, al momento en que él aspira a participar del periodo de prueba. Entonces son 2 momentos. Nosotros, que creemos en el periodo de tratamiento, en que es efectivo porque el interno se involucra en diversas actividades formativas, entendemos que su valoración es diferente al momento de la comisión del hecho y del juzgamiento. Por esa razón, en cumplimiento de ese fin constitucional de la pena de rehabilitar para reinsertar, en los casos en que proceda, entonces estamos en condiciones de favorecer a ese procesado con uno de los beneficios que la ley establece para que le pruebe a la sociedad que está rehabilitado. Magistrado, hay un tema que la sociedad tiene que entender, que usted ha venido estudiando, ha venido investigando. ¿Cuál es el tema que usted hace días me ha planteado que le expliquemos a la sociedad? Sí, nosotros hemos estado promoviendo desde hace ya un tiempo, tanto a nivel de la escuela penitenciaria, en los diplomados que la escuela facilita a su personal, y también
Hemos estado participando en universidades como la Universidad de la Tercera Edad, también participamos con la Asociación de Abogados, transmitiendo un tema que se llama el rol del juez de ejecución de la pena en el periodo de prueba. Magistrado, ¿qué es el periodo de prueba? Bien, ya mencioné ahorita que el régimen progresivo del sistema penitenciario dominicano tiene 3 periodos: el de observación, de 10 a 30 días, en el cual al interno se hacen los estudios psicológicos, familiares, etcétera, para ver cuál es el área en la cual se va a destinar su tratamiento. El periodo de tratamiento, que es el más largo, de acuerdo a la duración de la pena, en el cual es el involucramiento del interno en las actividades de formación. Y el tercero es el periodo de prueba. Es el periodo en el cual se pueden poner en ejecución los beneficios que la ley establece, tanto los que establece la ley 224, la ley 164, como el Código Procesal Penal, en el cual se va a valorar, como decía, las condiciones del interno y medir su capacidad para ir al medio libre a través de uno de esos beneficios, a probarle a la población, a la sociedad, de que está rehabilitado y que puede reinsertarse positivamente. Escúcheme, magistrado. ¿Qué función tiene el juez de la ejecución de la pena en este periodo de prueba? Para que lo vayamos desarrollando al paso. Bien, primero sería importante identificar cuáles serán los beneficios del periodo de prueba. La ley 224 establece 3 beneficios. Uno, que los rige una ley especial, que es la ley 164, libertad condicional. Otro, que son los permisos de salida, establecidos en el capítulo 4 de la ley. Y otro, un tercero, es el internamiento en instituciones especiales. Esos son los beneficios que la ley 224 establece. ¿Lo podemos repetir, magistrado? Sí, la libertad condicional, los permisos de salida y el internamiento en instituciones especiales. Perfecto. Otros beneficios contemplados Aparte de esos 3. Sí, en el Código Procesal Penal son la suspensión del procedimiento, la suspensión de la pena, el perdón judicial y en los casos de personas que tienen características especiales, la condición especial de ejecución de la pena, que no es un beneficio, sino una modalidad de ejecución en la cual a una persona enferma, de una edad mayor de 70 años o con otros problemas, sea de una mujer que esté embarazada, un adicto a drogas, alcohol, etcétera, se puede modificar el régimen de ejecución para que la cumpla fuera del centro. O sea, esos son beneficios que establece la ley para el periodo de prueba. ¿Y todo esto lo puede hacer el juez de la ejecución de la pena? Ok, entonces la función del juez de ejecución de la pena es conocer... ¿Fue un juez sui generis o superjuez? Al principio yo le dije que era un tribunal que tiene mucho trabajo. Es un juez sui generis. Mucho trabajo, muchas ocupaciones, muchos incidentes que resolver y por tanto, como la población es amplia, entonces lógicamente también hay mucho tiempo que ocupar en este trabajo. Entonces mire qué pasa. ¿Qué es lo que el juez hace? El juez conoce los incidentes, o sea, el juez conoce en virtud del artículo 442 del CPP, el juez conoce en audiencia pública, oral y contradictoria, en la cual asisten todas las partes, víctima física, víctima del Estado, etcétera, garantes, familiares de los procesados, inclusive en algunas ocasiones personal del centro penitenciario. El tribunal, en una audiencia pública, conoce lo que el interno solicita para pasar al periodo de prueba después que ha cumplido con lo que la ley establece. Escúchame, ¿qué se ventila en ese caso? ¿Y cuál es la función, por ejemplo, del Ministerio Público ahí? Usted como juez, Claro, ¿y bueno, qué hace el Ministerio Público ahí? Los actores, ¿qué hacen? El Ministerio Público está en una situación, digamos que un poco difícil, por 2 razones. Primero, el Procurador General de la República es el director de la política criminal y de la política penitenciaria, porque el sistema penitenciario es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Por eso ustedes saben que la Dirección General de Prisiones y el modelo penitenciario son dependencias de la Procuraduría General de la República. Por tanto, la política penitenciaria la dirige la Procuraduría General de la República. Y segundo, porque además la Procuraduría en esa función también tiene que reconocer y trabajar en procura de que se puedan garantizar los derechos de las personas que están bajo custodia en los centros penitenciarios o que podrían pasar a la etapa de prueba. Por eso ahí está esa doble dualidad de funciones de la Procuraduría. Entonces, ¿qué es lo que hace la Procuraduría? Bueno, pues valorar los expedientes, valorar los méritos de los internos y dar su dictamen conforme a su conciencia, a lo que ellos entienden que es lo que procede en cada caso, y el juez al final tiene la decisión que entiende que procede de conformidad con los méritos que pueda presentar el interno, la gravedad del hecho que siempre se valora,
las expectativas sociales, hasta qué punto han sido satisfechas por parte de los procesados y cuál es el proyecto que esa persona tiene previsto desarrollar en el medio libre en el caso de que pueda participar. Magistrado, ¿qué ponen ustedes ahí como jueces? ¿Qué ponen a prueba? ¿Qué es lo básico, lo esencial para ustedes, por ejemplo, tomar una decisión? Eso va Es decir, es un poco complicado. Sí, pero va a es decir, ¿en qué depender. se fundamentan? Vamos a cambiar esta forma, este régimen. Va a depender, en primer lugar, de cuál es el beneficio al que aspira el condenado. Porque, como le expliqué, son varios beneficios. Y, por ejemplo, usted escucha la palabra permisos de salida, pero ¿qué pasa? Que son varios permisos de salida. Hay diversos permisos, diversas formas de ejecutar un permiso de salida. Entonces hay que ver, para valorar, o sea, para tomar en cuenta qué es lo que el juez estudia al momento de decidir, hay que ver de qué permiso estamos hablando. Por ejemplo, si se trata de un permiso familiar, el permiso familiar es aquel que se le otorga a un procesado que está ya en el periodo de prueba. Hay que decir antes que el periodo de prueba comienza a ejecutarse cuando el condenado, ante una pena menor de 5 años, ha cumplido 1/3 de esa pena. Y ante una pena mayor de 5 años, ha cumplido 1/4 de la pena. O sea, ya una persona que está interno en ese periodo ya tiene la posibilidad de acudir ante el juez o ante la autoridad administrativa en procura de uno de esos beneficios. Si es familiar y el permiso es de horas o de un día, es facultad del centro penitenciario decidir ese permiso porque se trata de un permiso con custodia. Ese permiso lo da el centro penitenciario, el juez ni siquiera se entera. Ahora, si se trata de un permiso familiar de 3 días, que puede ser para que el procesado vaya a su casa a participar de un cumpleaños de un hijo, de una actividad importante, un matrimonio, que tenga necesidad de asistir a uno de sus hijos, uno de sus familiares, por algunos motivos. Una graduación, etcétera, un matrimonio. Entonces se da un permiso de salida de 3 días y ese permiso lo concede el juez de ejecución de la pena. Hay una supervisión muy especial y muy estricta por parte del modelo penitenciario para esos casos. Si se trata de un permiso educativo, entonces lo que valoramos es cuál es... Para ir a estudiar. Para estudiar o para hacer una pasantía, cuál es el proyecto, cuáles son los méritos que el interno tiene y cómo se va a desarrollar esa pasantía. Ese permiso lo puede conceder el mismo centro penitenciario, porque regularmente, claro, porque regularmente es un permiso que se da con custodia. La persona que se da un permiso educativo nunca anda solo, o sea, siempre anda custodiado por agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. Y tercero, si se trata de un permiso laboral, que ya es un permiso abierto, en el cual la persona se le va a permitir salir al medio libre para trabajar en una empresa determinada, con un garante determinado que le va a proporcionar el trabajo, y otro garante moral que le va a garantizar, válida la redundancia de la palabra garantía, comida y techo, es un permiso sin custodia, ese permiso también lo conoce el juez de ejecución de la pena. O sea, entonces, ¿qué se valora? Se valoran los méritos del interno, que el proyecto que se va a ejecutar es viable, que el interno tiene las condiciones para participar de medio libre, porque ya no es un peligro para la sociedad, porque su nivel de rehabilitación lo pone en condiciones de que vaya a aprobarlo. Si nosotros no permitimos que el interno pruebe antes del cumplimiento de la totalidad de la pena, de que puede reinsertarse, estamos cometiendo un error, porque esa persona necesariamente un día volverá a la sociedad cuando cumpla la totalidad de la pena. Entonces, ¿qué es preferir para la sociedad? Que él comience de manera paulatina a probar sus condiciones a través de su participación en el medio libre en el periodo de prueba. ¿Qué otro elemento podemos, magistrado, explicarle al pueblo dominicano y al mundo sobre lo que es la participación del juez de la ejecución de la pena en el periodo de prueba? Bueno, especialmente la supervisión. Después que se otorga uno de estos permisos, o la libertad condicional, porque nos quedamos con los permisos, pero sí, sería bueno, excúseme, magistrado, ver las diferentes modalidades y también algo que los mismos abogados no manejan, si lo puede hacer el propio interno, si necesita un abogado, es decir, los procedimientos en cada caso. Bien, decía que además de los permisos de salida, también está la libertad condicional y otros beneficios que no los contempla la ley del juez de ejecución de la pena o el reglamento, sino que es el Código Procesal Penal, que son la suspensión de la pena y la suspensión del procedimiento, el perdón judicial, que si es parcial va al control del juez de ejecución de la pena, y como decía, las condiciones especiales de ejecución de la pena. Entonces, el papel del juez en esos casos, además de conocer el incidente, es preocuparse de la vigilancia estricta para que ese permiso se cumpla bien. Entonces, mire qué pasa, magistrado. Los permisos de salida,
que quizás ahora mismo la modalidad de participación en el medio libre más importante, porque es la, digamos, yo siempre he dicho que esta es la cara del modelo, porque el modelo es que ha creado el reglamento de participación a través del departamento de prueba del modelo penitenciario. El modelo penitenciario tiene una participación fundamental porque el permiso se canaliza a través del centro. O sea, el centro es el que evalúa las condiciones del interno, la Junta de Tratamiento evalúa su proyecto, sus méritos y los remite a Santo Domingo. Y una junta que hay en Santo Domingo... No a usted, no al juez. No, eso primero va a la capital. Antes de ir al juez. No, eso primero se trabaja en Santo Domingo, donde el director de seguridad, el director de tratamiento y el coordinador nacional dan su opinión. Entonces, una vez obtenida las opiniones de cada uno de sus funcionarios, entonces eso se remite al juez de ejecución de la pena, que es el que tiene la decisión final. O sea, el permiso puede venir negado del modelo penitenciario. Y ustedes cambiarlo. Y claro, si el juez evalúa, como ha ocurrido, que el interno o viceversa. tiene las condiciones, y viceversa. Claro, todo el mundo está de acuerdo. Y viene permisos opinados favorables por parte del modelo y el juez lo rechaza. Porque el juez, ¿y por qué, magistrado? Eso es importante conocerlo. Porque en su valoración el juez ha encontrado que en un punto el proyecto no es viable. Por ejemplo, ayer mismo nosotros dimos una decisión. Eso es muy importante, que si tanta gente digan que sí, ¿cómo el juez, por ejemplo, dice que no? Por ejemplo, ese punto que valoran ustedes. Le voy a explicar. El juez de ejecución de la pena tiene la competencia para hacer investigaciones posteriores a la audiencia. Entonces puede ocurrir, como ocurrió en un caso que se decidió ayer, de un procesado que tiene todos los méritos para participar de un permiso laboral, cuando nosotros investigamos, la situación de su garante moral pues no nos daba, digamos, en un 100%, porque el garante moral tiene que preocuparse porque el procesado, cuando salga de trabajar, vaya a un lugar donde va a tener la comida. ¿El garante moral sería como una institución? No, el garante moral puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, etcétera, que se comprometa a garantizarle comida y techo. Entonces, en esa investigación nosotros pudimos comprobar que no estaba muy claro lo de que el garante moral pudiera cumplir sus obligaciones de proveer a ese procesado de techo y alimento. Y el permiso se rechazó para que el interno lo tiene que someterlo de nuevo, presentando un garante moral que pueda cumplir eso. O sea, este permiso puede venir aprobado por todos los departamentos de modelo penitenciario y el juez tiene competencia para rechazarlo. Magistrado, la manera en que se solicitan, quién lo solicita, cuál es el procedimiento en cada una de las casuísticas. Sí, la solicitud inicial siempre parte de cualquiera del interno. O sea, el interno, porque como le expliqué ahorita, todos los beneficios se comienzan a ganar conforme a lo que el interno ha hecho en el centro. Si es la libertad condicional, el interno hace su proyecto él solo, porque eso es algo del interno. Pero cuando se trata de un permiso de salida, el proyecto se configura conjuntamente con las autoridades del centro. O sea, el permiso se le solicita al departamento de prueba, va a la Junta de Tratamiento o Comisión de Vigilancia que evalúa el proyecto, se manda a Santo Domingo y luego se apodera al juez de ejecución y una audiencia oral pública y contradictoria se decide en consecuencia. Si la libertad, tiene que tener abogado. El interno necesita un abogado para la audiencia, pero no para la preparación de su proyecto, porque todo eso se prepara dentro del centro. Pero para la audiencia, sí el interno necesita un abogado y si no tiene uno privado, se le asigna uno de la defensa pública. O sea que toda la solicitud la hace el interno directamente. Directamente a través del centro. A través del centro. No, la libertad condicional sí se hace a través de abogado. Ese beneficio no se trabaja por el centro, sino que el interno recupera toda su documentación. El centro le provee de las certificaciones que requiere, como la de conducta, la de la participación en tratamiento, la de los destinos. Se manda a hacer una prueba de doping, a todo el interno se le hace prueba de doping. Y entonces él hace su proyecto y se apodera al tribunal para una audiencia. Magistrado, ¿se plantea que los internos hoy entonces están más libres que nosotros? ¿Se plantea, por ejemplo, que los internos están como en su casa? La pregunta es la siguiente. ¿Todas estas modalidades ha beneficiado a lo que es la sociedad, la paz, la tranquilidad? ¿O de una manera se ha incrementado la impunidad? Pero, magistrado, con la anuencia suya y de ustedes, no se mueven, porque esas respuestas la tienen enseguida. Muy bien.
apagarse a su orden. Por algo vendremos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Señores, gracias por continuar con nosotros en el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, la escuela, la cátedra, la universidad en su hogar sin tener que pagar un solo centavo. Y lo más importante, el único objetivo de este programa es ayudar, orientar a la población. No tenemos compromiso con nadie, absolutamente con nadie, ni con empresa ni con el Estado, el pueblo dominicano. Y decíamos antes de irnos a la pausa, magistrado, todas estas modalidades han logrado cambios significativos en los internos de ellos cuando se involucran, se integran a la sociedad, o lo contrario, esto ha aumentado la delincuencia, la impunidad. ¿Qué dice el magistrado juez de la ejecución de la pena, Rubén? Bien, el tema lo vamos a enfocar, magistrado, desde dos puntos de vista. El primero, desde lo que establece el artículo 28 del Código Procesal Penal, que es cuando se crea el principio de judicialización, que dice que el Estado garantizará condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios para lograr, a través de un tratamiento, la rehabilitación del procesado. O sea, que ese precepto es constitucional. No, el artículo 28 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal, sí. Ok. Y segundo, desde el punto de vista de lo que ya establecimos anteriormente, del fin de la pena, que esto sí es constitucional porque está en el artículo 40.16 de la Constitución. Desde ese punto de vista, primero, usted dejó en el aire esa pregunta muy interesante, que es importante que la gente tenga conocimiento sobre este aspecto desde lo que es nuestra valoración, porque no, la persona del pueblo no tiene que estar de acuerdo conmigo, porque esto es mi posición. Es lo siguiente: nosotros no podemos hablar de impunidad cuando decimos y exigimos que en la fase de ejecución de la pena se creen las condiciones para lograr la rehabilitación, la garantía de los derechos y la posible reinserción de la persona en la sociedad. Porque no es impunidad, porque ya se trata de un caso que ha sido perseguido, investigado, juzgado y se ha emitido una sentencia condenatoria. Los casos de impunidad son los casos que no se llevan a la justicia y por tanto se quedan sin sanción en el caso de haber pruebas para una condena. Entonces, impunidad es no juzgamiento, es no persecución, eso es impunidad. Ahora, seguimiento al régimen de ejecución de la pena, ya eso es otra cosa, porque aquí hablamos, primero, del principio de judicialización del artículo 28. Segundo, hablamos del periodo
del régimen progresivo del sistema penitenciario, que incluye una etapa de tratamiento, y tercero, entonces hablamos del periodo de prueba. Si ustedes se fijan bien, son 3 etapas diferentes. Y no es impunidad porque al haber una sentencia condenatoria, la obligación del Estado, que ya juzgó, encontró pruebas y condenó a esa persona, el siguiente paso, como responsabilidad del Estado, es trabajarlo para que cambie de conducta y no vuelva a la sociedad en las mismas condiciones que permitieron que él cometiera un delito. O sea, nuestra obligación como juez de ejecución y la obligación de la Procuraduría como institución rectora del sistema penitenciario es que ese condenado que está actualmente en un centro se rehabilite, y es lo mejor para la sociedad, porque como él volverá a ser libre, la sociedad, para su seguridad, necesita que esa persona cambie. Si no lo logramos, hemos fracasado. En todo el tiempo que esa persona duró retenido, se invierte muchos recursos. Esa persona que se le da comida, se le da educación, se le da todo. Entonces, si él no se rehabilita, perdimos tiempo y perdimos dinero. Para que no se pierda tiempo y dinero, hay que rehabilitarlo y permitirle probar que se rehabilitó. ¿Y cómo se le puede permitir probar que se rehabilitó? Dándole la oportunidad de participar del periodo de prueba, que está establecido en la ley. Magistrado, usted hablaba ahorita de que muchas veces, y es cierto, la sociedad no está de acuerdo, pero resulta no lo quiere ver, que la ley no la hicimos nosotros, la ley la hizo el legislador, y es para que se cumpla la ley de persecución, la ley de juzgar y de condenar, y después de eso, para que también se cumpla la ley de tratamiento y de beneficios, porque todo es un conjunto, y en definitiva lo que se quiere es, repito, no me voy a cansar de decir esto, magistrado, la seguridad del Estado, de las personas, se logra en 2 ejes. El primero es la prevención. El Estado tiene que invertir más en prevención, pero ocurrido el hecho, nuestra obligación es rehabilitar al que falló, y eso nosotros no lo vamos a negociar, o sea, nosotros vamos a seguir siempre firmes en eso, porque yo siempre tengo ese concepto de que la sociedad necesita una persona rehabilitada, porque eso va a aumentar la seguridad ciudadana. Tiene que ser así. Magistrado, necesitamos explicar las otras modalidades de manera sencilla, de manera sucinta al pueblo dominicano. Sin embargo, con la anuencia suya, voy a hacer una preguntita que no está en la misma hilaridad del tema. Okay. Magistrado, usted en un programa aquí dijo que el régimen penitenciario del nuevo modelo ha logrado su objetivo. Pero usted como juez de la ejecución de la pena, y esto sí me interesa, por ejemplo, yo que trabajo también en la justicia, a veces me siento mal. ¿Qué se debe de hacer con las demás cárceles que prácticamente son cementerios? O sea, usted que ya es un experto en estos temas, ¿cuál sería la valoración suya? Porque nosotros estamos hablando aquí, pero es difícil que todo el que nos está viendo no tenga un primo, un sobrino, un familiar que de una manera u otra ha delinquido y quizá está en una situación de esta. Maestrado, qué pregunta más importante. Y tiene usted razón, se sale de lo que es el marco del tema. Sí, pero volvemos de una vez. Pero es tan importante la pregunta que yo se la voy a responder simplemente con 2 escenarios. Yo le voy a presentar 2 escenarios que recientemente fueron promovidos por las redes sociales. Uno fue un interno en la cárcel de Montecristi que estaba grabando ahí su habitación diciendo que amplió su habitación y al final sale con una pistola. Y el otro evento es, en La Vega, salió un interno que está condenado a 20 años y tenía una discoteca en su celda y estaba bailando ahí con 2 mujeres. Esos 2 eventos le dicen a usted que el Estado tiene que interesarse en convertir a todas las cárceles públicas en centros de corrección. Porque eso, yo le doy garantía a ustedes, a la sociedad, al pueblo, de que eso no ocurre en un centro de nuevo modelo. Eso no ocurre, porque en el centro de nuevo modelo le decía que hay disciplina, se aplica un reglamento que todo el mundo tiene que respetar, autoridades e internos. Entonces, usted nunca en la vida va a ver un evento de esa naturaleza en un centro de nuevo modelo. Entonces, el Estado tiene que interesarse por que todas las cárceles públicas se conviertan en centros de corrección. ¿Usted sabe cuál es la discusión que hay en los centros de corrección? La discusión es
de si esos internos están haciendo todas las cosas que se hacen en el programa de tratamiento, si es buscando un beneficio, a lo cual tienen derecho. Entonces, fíjese el antagonismo en la discusión. Allá, un interno con una pistola y una habitación que la ha ampliado con el contubernio de las autoridades, porque si un interno tiene una habitación que puede convertir en discoteca, es porque ha encontrado autoridades que le dan apoyo o que reciben algún beneficio para permitirle eso. Pero usted no va a ver eso en el modelo penitenciario. Usted nunca verá a un director de centro sometido por haber permitido una ilegalidad en un centro penitenciario de un modelo. Eso no ocurre ni soñar. Entonces el Estado, magistrado, conforme a su pregunta, debe llevar, porque para eso hace falta muchos recursos, entonces debe buscar los recursos que sean necesarios para que todas las cárceles sean centros de corrección y haya igualdad en la ejecución de la pena. En el nuevo modelo, ricos y pobres son todos iguales, porque todos comen la misma comida que se da en el centro, todos van a los mismos cursos que se den en el centro, todos tienen posibilidad de ir a los mismos beneficios penitenciarios, no tiene que tener dinero para nada, porque en esto no se invierte dinero. Lo que se invierte son méritos y proyectos que sean ejecutables en el medio libre. Entonces, si hacemos eso, vamos a de verdad tener igualdad a nivel nacional en todos los centros, tendremos más formación y por tanto habrá más internos rehabilitados y vamos como el punto que comenzamos, el principal logro del sistema, reducir la reincidencia. Excelente, magistrado. Magistrado, estamos acercándonos al epílogo de este programa, sin embargo tenemos un compromiso con el pueblo y con el mundo, de manera sucinta de explicar las nuevas modalidades al pueblo, a los amigos televidentes. Sí, yo le dije al principio que los beneficios del periodo de prueba están contemplados en la Ley 224, la Ley 164 y el Código Procesal Penal. Entonces nos falta referirnos a los beneficios del Código Procesal Penal. El primero es una medida alternativa a la prisión, es la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué consiste eso? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se hace? Es cuando sin haber una condena, sino que en la etapa preliminar, en la audiencia preliminar, en base a un acuerdo que hace el procesado con el Ministerio Público y la parte querellante o la víctima, se ponen de acuerdo para suspender el procedimiento bajo ciertas condiciones que el procesado va a cumplir, va a admitir el hecho, someterse a hacer trabajos comunitarios, a un tratamiento, y en el caso de alguna que haya causado un daño que implique indemnización, indemnizar a la víctima. Entonces, en ese caso, la persona no irá a prisión porque se va a suspender el procedimiento sin sentencia para que él cumpla reglas, que puede ser un periodo de 1 a 4 años, y esas reglas son supervisadas por el juez de ejecución de la pena. El siguiente beneficio como medida alternativa es la suspensión de la pena. En este caso hay una condena, hay un juicio, la persona fue hallado culpable, pero si no es reincidente y la pena es menor de 5 años, él puede ser beneficiado con una suspensión de la pena que implica que él no irá a prisión si es suspendida de manera total, o irá a prisión solo la parte de la pena que no será suspendida. Por ejemplo, una pena de 5 años puede ser que el juez diga, que es el juez de juicio el que lo otorga, diga que la persona va a durar 2 años en prisión y 3 en suspensión de la pena. Esa medida va a la vigilancia del juez de ejecución de la pena y se da un seguimiento. En los casos de que la persona no cumpla con las reglas, se revoca y entonces sí va al centro penitenciario. ¿La suspensión de la pena la hace el de fondo o a través de ustedes? El juez de juicio es el que tiene competencia para otorgar la suspensión de la pena. Pero el juez de ejecución que da el seguimiento tiene competencia para revocarla. No así la suspensión de procedimiento. Eso es muy importante. Cuando una persona queda mal en la suspensión de procedimiento, se hace un informe negativo al juez de la instrucción y él a su vez apodera al fiscal para que se reinicie la audiencia preliminar. Eso está muy importante. Sí. ¿Y en el de la pena? En el de la pena, el juez de ejecución la revoca, tiene la competencia revocar, para revocar la de fondo. De oficio o a petición de parte. ¿Una sentencia ya de fondo? De fondo, sí, Por eso es muy importante la entrada. Sí. Es que si la ¿Y en qué condiciones la puede revocar? Si la persona no cumple con las reglas, por ejemplo, que usted le tiene que ir a firmar todos los meses por allá, no va a firmar, ahí se revoca. Si usted tiene que hacer trabajo comunitario, no los hizo, se revoca. Si usted tiene la limitación para visitar ciertos lugares y visita esos lugares, se revoca. ¿O pierde la irrevocabilidad esa sentencia? Bueno, sí, porque se ejecuta cuando es definitiva. Carácter como irrevocable. No, lo que se cambia es el régimen de ejecución. O sea, si usted está cumpliendo, suspendido. Los 5 años lo cumple, pero la forma. Entonces, si usted pide beneficio, va y cumple entonces en el centro. ¿Cuál otra modalidad? Otra modalidad de beneficio es el perdón judicial. El perdón judicial es competencia también del juez de juicio. Y hay ciertos parámetros. Consiste? Son aquellos casos en los cuales el tribunal puede, hay varios parámetros establecidos en el artículo 440
que puede decidir, condenando a la persona porque lo halló culpable, pero le puede perdonar la pena, total o parcial, cuando hay algunos parámetros. Por ejemplo, el juez puede decir que conforme al caso en el cual se vio involucrado esa persona, ha sufrido más que lo que sufriría cumpliendo una pena. Entonces le perdona la pena. Si es total, la persona no pasará por un centro ni pasará por la ejecución de la pena, pero si es parcial, se van a aplicar las reglas de la suspensión de la pena y entonces eso pasará a la supervisión del juez de ejecución de la pena. Y por último, tenemos una modalidad de participación en el medio libre que no es un beneficio, sino que es que en virtud de las condiciones particulares del interno, como su enfermedad, su mayoría de edad de 70 años, etcétera. ¿Cómo se llama esto? Se llama condición especial de ejecución de la pena. Una persona puede ir a cumplir la pena a su domicilio, puede ir a un centro penitenciario, a un centro médico, o puede ir a un centro de tratamiento para personas enfermos psiquiátricos, por ejemplo. Si es la mujer embarazada, puede ir a su casa. Si es un adicto, puede ir a un centro. Actualmente nosotros tenemos adictos recibiendo tratamiento en centros de tratamiento. Escúcheme que lo interrumpa. Se han dado casos donde, es decir, un enajenado mental, un imputable es condenado. ¿Usted no cree que es una deficiencia del sistema? Bueno, de acuerdo a la ley... Porque parece que sí se han dado esos esa casos. persona pudiera ser inimputable y entonces la medida que se aplicaría es una medida de seguimiento que se llama medida de seguridad. Pero, como usted explica, a veces... No debió nunca de ser condenado. Por la debilidad del sistema puede ser que ocurra eso. De hecho, hay varias personas que están en el centro, pero déjenme, la mayoría tienen... No, pero espérese, magistrado, porque a mí me interesa eso, sobremanera. Por ejemplo, lo primero es que eso no debiera de ocurrir, pero vamos a decir que ocurrió. Ustedes como garante de los derechos fundamentales de ese interno, pero ¿qué medidas toman? No, el interno que tiene esas condiciones puede aplicar para una condición especial. Y ¿Ustedes no lo pueden hacer de oficio eso? Se puede hacer de oficio. Es decir, porque usted que visita siempre, porque me consta y ve esta situación, yo pienso que lo más humano, racional, constitucional, debe de ser de oficio aplicarle uno. Se hace de oficio. Lo que pasa es, magistrado, que la persona debe tener una documentación legal que certifique su condición. Ya nosotros tenemos, gracias a Dios, en el centro de Rafael hay un psiquiatra que hace las evaluaciones. Entonces esas evaluaciones se mandan a homologar al INASIF y nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto para conocer unos 8 o 9 internos que están en esas condiciones. Los demás que están actualmente en el centro tienen medidas de seguridad y las medidas de seguridad son revisables cada 6 meses por el juez de ejecución de la pena. Lo que pasa es que, magistrado, muchas veces se trata de personas que aún con esa condición son personas peligrosas, que su familia no puede tener en su casa, entonces tienen que estar necesariamente bajo custodia y por esa razón la medida de seguridad se aplica en el centro penitenciario. Escúchame, entonces no hay, por ejemplo, estoy hablando de esas casuísticas especiales, de personas con problemas psiquiátricos, problemas de enajenación mental. Entonces no existe aquí en Santiago un centro. Eso es lo que pasa, ¿no? En Santiago en el país no existe un centro. No existe un centro para esa persona. Lamentablemente no lo hay. Entonces hay que tenerlo detenido. Necesariamente para garantizar la seguridad de la sociedad y de la familia, eso la es persona grave. tiene que estar bajo custodia. Es lamentable, pero es la verdad. Es así. Tiene que estar bajo custodia porque, como le decía, son personas peligrosas y resulta que... de mandarla a la calle... puede cometer otro hecho y seguir siendo inimputable. ¿Usted comprende? Entonces, por esa razón tiene que estar bajo custodia, se le da ¿Y qué seguimiento. planteamiento, aquí ya un diálogo entre nosotros, qué planteamiento han hecho ustedes como juez de la pena? No, el seguimiento es a nivel interno. No, para ese asunto, para cambiar esa situación, pues tienen que plantear algo que esa situación debe de cambiar. Hemos abogado porque el Estado, porque quien tiene que crear las condiciones para que eso pueda resolverse totalmente, es el Estado. totalmente. El Estado tiene que crear un centro que puede ser nacional. Pero digo, si han hecho alguna sugerencia ya formar ustedes de manera formal no se ha hecho, pero eso es importante, magistrado, porque usted es un defensor. Siempre hemos hablado y es de los que más ha trabajado en la ejecución de la pena. Eso es válido. Es responsabilidad de la autoridad del gobierno de crear las condiciones para que se pueda establecer un centro nacional para la retención de estas personas. Magistrado, mejor de ahí no se puede. Bueno, eso hay que hacerlo formar, ¿eh? Claro que sí. Y éxito y felicidad una vez más por su graduación. Amén. Vamos a hacer un programa sobre el asunto de la temática que usted investigó. Excelente, magistrado, siempre a la orden. Nosotros contentos de estar aquí compartiendo con este público que yo sé que es grande, es bien amplio. Y a ustedes, amigos televidentes, este próximo fin de semana, no se pierdan el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Y como siempre, Dios sea nuestra guía. Amén.